Ok. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 4 Desmenuzando el Contacto Extraterrestre. Estamos aquí con Mike, con Tiberio, con Mario y con Jesús, nuestros grandes amigos investigadores, pues desmenuzando este fenómeno que ya tiene mucho tiempo y muchos años de ser estudiado, y pues seguimos analizándolo en pro de llegar a la verdad. Y bueno, pues a mí me gustaría tomar el tema del electromagnetismo del proyecto Filadelfia, donde desaparece en este barco. Dicen que inclusive estaba Einstein en ese momento y que estaba Nicolás Tesla viendo el experimento. Ellos pretendían hacer invisible al radar este barco, pero pues lo hicieron invisible, lo desaparecieron del ojo humano, ¿no? De la luz visible. El barco aparece a algunos kilómetros fuera de la costa, con pues los tripulantes de la nave, de este navío, fusionados con el fuselaje del barco. Entonces pues sí me gustaría, si tienen alguna información adicional, queridos amigos, que pues nos la compartan, por favor. Sí, claro, pues fue un caso muy sonado, ¿verdad? Y de una vez pues tapado en el misterio, que no quisieron las autoridades dar a saber más de este caso. El caso se dio en 1943, el barco se llamaba el Eldridge, ¿verdad? Era una especie de experimento de camuflaje porque estaba ahí en plena Segunda Guerra Mundial. El experimento se basó en los motores basados en el campo continuo de Einstein, una cuestión teórica de crear un campo electromagnético gravitacional tan fuerte que crear una especie de hoyo ahí, una especie de hoyo gravitacional. Bueno, lo que ocurrió fue que desaparecieron el barco de la vista humana porque quedó ahí hundida la forma del hoyo que dejaba el barco. Parecía que el barco seguía ahí, ¿sí? Pero la imagen del barco, la pura imagen, aparece a unas cuantas millas del lugar, ¿verdad? Parece ser que ese experimento fue un éxito así, en cuestión de material, de camuflaje, pero fue una cuestión muy fallida en la cuestión humana. ¿Verdad? Algunos integrantes de la tripulación desaparecieron, otros quedaron integrados al fuselaje, ¿verdad? Otros más llegaron con males mentales, ¿verdad? Entonces parece que ahí que el experimento, algunas cuestiones se guardaron en cuestión secreta. El astrónomo Morris Jessup investigó el caso y parece ser que él estaba trabajando con un hombre cifrado que era Carlos Allende. Parece ser que quiso dar algunas cuestiones, documentos de este experimento y pues de un día para otro amaneció que se suicidó, ¿verdad? Es un caso extraordinario de las personas que se acercan a la verdad en unas cuestiones que permanecen en el secreto por cuestión gubernamental. Bueno, eso es lo que les puedo decir del caso de Filadelfia, del Eldridge, en 1943. ¿Sí? Es el autor del libro Gracias, compañeros. Pues retomando un poquito el caso, también mencionar que mismo Nikola Tesla sí les advirtió de los riesgos potenciales que pudiera generar esto, puesto que sí estaban creando ahí un campo electromagnético inducido. ¿Cómo? Bobinaron con cables todo el barco y entonces hicieron pasar una corriente eléctrica muy fuerte y sí lograron desaparecer el barco a la vista de todos. Desapareció, dejando una niebla ahí de color, me parece que verde, ¿verdad? E incluso hubo en bitácora la desaparición de algunos de estos marinos que ya no lograron ni siquiera registrarlos. Es decir, este es todo un caso de verdad desde el punto de vista científico muy interesante. Por supuesto, han tratado de desacreditarlo, pero la verdad que estando presentes dos físicos de la época muy importantes, Albert Einstein y Nikola Tesla, creo que esto le da credibilidad a este asunto. Paso el micrófono a... Aquí llama la atención que en la época de plena guerra mundial esté dándose un experimento militar a donde pues utilizan nombres de científicos que a la postre se volverían íconos de la ciencia, Albert Einstein, Nikola Tesla, y están tratando de abrir un portal. La pregunta es, ¿se puede con la tecnología abrir portales?
desaparecer un objeto, y en este caso un barco. Hoy en día tenemos muchos casos de personas que creen que con una ceremonia, que yendo a un lugar, hay contactados en Sudamérica, los que están específicamente con el grupo Rama, que hablan de los Sendras, vas a lugares como aquí en México, en un lugar muy importante donde está el foco tonal, a donde tú entras a ese lugar y se dan unas experiencias extraordinarias, a donde ves que sí estás entrando a otra dimensión. La pregunta es, la ciencia, la tecnología y quienes manejan todo este conocimiento militar, ¿tienen la capacidad de abrir a discreción estos portales? ¿Y por qué les falló? Si es que les falló, o llegaron, o ese era el objetivo, tratar de ver qué pasaba. Hoy en día existe el mundo del contactismo, de personas a donde se les pide que vayan a lugares específicos porque van a tener un encuentro cercano, a donde van a ser desmaterializados, van a ser abducidos. La pregunta es, en estos términos de hoy en día, ¿qué relación hay entre el fenómeno ovni, las personas que practican cierto tipo de ceremonias como los chamanes, como zonas de poder, a donde puedes verificar, como la zona del silencio, aquí en México, en el norte, allá en Durango, Chihuahua, Coahuila, toda esa zona, ¿se puede entrar a otras dimensiones? ¿Ellos entraron a otra dimensión? ¿Tú qué opinas, Mario? Pues bueno, por ejemplo, yo no he visto esos datos en el sentido de como evidencia por parte de los gobiernos, digo, yo no he visto ninguna, pero sí puedo decir o sí puedo explicar cómo se ven o cómo se abren. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando llega la nave allá a mi casa, lo primero que, por ejemplo, de día, cuando es de día, lo que hace es que se ve una bruma. En lo alto, cuando está parada arriba, se ve una bruma y se ve como una gelatina, como en las películas que te pintan que se hace así ondulado todo, tal cual así se ve. Así me toca ver cuando es de día. Cuando es de noche es lo mismo, pero tiende a ser una como ruido, como cuando se le llama ruido a la imagen, se produce algo así, pero es muy tan fina que no se percibe. De esa manera es cuando yo veo cuando se abre un portal. Yo lo entiendo así porque es cuando se deja ver la nave, alrededor de la nave se produce esa como bruma. O sea, se abre un portal donde se ve. Cuando, por ejemplo, otra observación que tengo, cuando encienden sus luces, como se ven muchas veces en los videos en la noche que se enciende la luz, a lo mejor las personas no se dan cuenta porque no son observadoras o no perciben esa frecuencia. Yo lo asimilo así como una frecuencia, porque cuando se encienden las luces en el cielo en la noche o en la madrugada, enfrente de mí aparece una bruma, ¿sí? Y yo entiendo que esa bruma, haz de cuenta, como que me permite ver. Ahora, esa misma frecuencia o ese portal que se abre, también se hace un efecto, que yo, por ejemplo, puedo ver las naves en la noche, aunque no estén, tú no las puedas percibir, yo alcanzo a ver cómo se ven como una sombra, pero muy tenue, y llega a moverse esa para un lado y para el otro, pero sigue habiendo esa frecuencia con esa como tipo bruma. Entonces eso es cuando se abre un portal. Ahora, otra, cuando han ido por mí a mi cuarto, se abre tal cual, se abre como cuando soldan o cuando queman un metal que va cortando, así se hace y se abre una puerta, tal cual una puerta. Se ve la luz como destella, como si estuvieran cortando con una luz, y ya cuando se abre toda la puerta, ahora sí que se abre, totalmente se abre como una puerta, y entonces entra una luz, que es como mucha gente dice, las puertas del cielo, ¿no? Que ves esa luz tan bonita, ¿no? Así igual, es cuando, bueno, eso es lo que a mí me ha tocado ver, cómo se abren esos portales. Pues muy interesante los que nos comenta nuestro contactado Mario Morales, ¿verdad? Mire, con respecto a las preguntas que hace nuestro compañero Jesús, ¿qué relación existe con los ovnis, los portales? Miren, una relación totalmente real. Miren, algunos contactados, ¿verdad? Por ejemplo, Sixto Paz, empezaron a manejar una especie de juego que se llama escritura automática, que es una manera de abrir un portal de una manera muy sencilla, parecido a la Ouija.
sistemas de contacto no recomendables, ¿verdad? Les digo así. Pues Sixto Paz empezó así como queriendo contactar con los muertos, y ¿saben qué? Contactó con un ser de las extraterrestres de Ganímedes, que es una de las lunas de Marte. Fíjense nada más. Que lo pueda hacer la ciencia oficial, pues me imagino que ya lo pueden hacer, quizá no como lo manejan los ovnis, ¿verdad? Que sí vemos que se abre algo en el cielo y aparece la nave, o viceversa, ¿verdad? Que aparece primero el portal y luego aparece la nave. Sí, no, hay cosas tan sencillas que nos habla el esoterismo, que los mismos espejos pueden ser portales dimensionales, bajo condiciones especiales. El jugar la baraja, el tarot es otro portal, la misma ouija. Vemos que el mismo planeta tiene como chakras energéticos que son portales dimensionales. Los templarios les llamaban enclaves y los buscaban, y ahí, por su nombre de templarios, creaban templos. Parece que los antiguos constructores de pirámides también lo sabían, y no construían las pirámides al azar en cualquier lugar, sino en ese lugar energético donde se puede abrir una puerta. Por eso ocurren hechos extraordinarios en las pirámides. Para ese conocimiento ancestral de los portales dimensionales, creo que es un conocimiento que ya tenía la humanidad antiguamente y se está empezando a retomar ahora, crearlos de manera tecnológica, ¿verdad? Un tema muy interesante. No sé, decirnos algo, Mike, ¿segura? A ver. Sí, pues de hecho, continuando un poquito con la historia del proyecto Filadelfia, se menciona que el barco Eldridge aparece en las costas de Virginia, de Nueva Orleans, ¿no? En 8 minutos, o sea, desaparece en un lugar y aparece en otro, y lo ven los vigías del puerto. Entonces ahí no hay engaño. ¿Cómo en un viaje que se toma más o menos 8 horas, en 8 minutos aparece en otro lugar? Eso es muy interesante. ¿Nos podrías comentar algo? Sí, claro que sí, y yo creo que hay una relación directamente proporcional entre el fenómeno ovni y el electromagnetismo, ¿no? Ya que muchos contactados, personas que han tenido contactos del tercer tipo, han mencionado que los relojes se les detienen, que los coches se detienen. Al parecer hay un pulso electromagnético creado por estas naves. También hay gente que ha sido radiada, han tenido quemaduras hasta de 3er grado por radiación. Y todo parece indicar, de acuerdo a los reportes de gente que ha tenido este tipo de avistamientos, que sí hay una relación directa definitivamente con el electromagnetismo. Mi hipótesis, porque pues no es ley, es de que a mayor campo electromagnético se abren portales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de alguna u otra forma sabemos que los electrones y las moléculas están supeditados a la carga magnética que hay a su alrededor, ¿no? Los protones, los electrones, todos están unidos por los bosones de Higgs y por campos electromagnéticos. Y si uno crea un campo electromagnético más fuerte, pues definitivamente yo creo que puede dividir los átomos y en consecuencia también las partículas como electrones y partículas subatómicas, llegando a tener pues un portal, ¿no? Esa es mi humilde opinión acerca del caso, ¿no? Quisiera compartirles la información que tiene que ver, desde mi punto de vista, en mis investigaciones, qué tiene que ver un portal, si es natural, porque los hay naturales, en el caso de un experimento como en el experimento Filadelfia, que tiene que ver con lo militar. Pero ¿qué pasa? Yo he tenido la oportunidad de vivir casi más de 25 años enfrente del Triángulo de las Bermudas, que viene siendo las costas de la Florida. He tenido la oportunidad de estar en las Bahamas, y muchas de las investigaciones de los libros que se han hablado en referencia de los aviones militares que salieron de Fort Lauderdale y que se desaparecieron y mandaron después a otro grupo de aviones a investigar y fueron nuevamente desaparecidos. ¿Qué pasó ahí? Es un fenómeno que se está dando en el planeta Tierra en una franja específica que coincide la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo, y que tiene que ver con las latitudes que vienen arriba del, en este caso, del trópico de Cáncer, ¿no? Entonces podemos ver que nuestro planeta tiene en sí mismo lo que los hindús llaman chakras, que son círculos, que son lugares a donde se manifiesta la Tierra de una manera diferente. Pero ¿qué pasa? El planeta Tierra tiene diferentes movimientos. Conocemos el de rotación,
traslación, el de nutación, que es lo que genera el verano, el invierno, pero también existe toda la cuestión, el efecto trompo, que son los 25.800 años o donde se va dando todas las variantes de la Tierra, pero cada que hay una explosión de una llamarada solar, la Tierra reverbera. Se viene el impacto de la llama y hace un impacto así que le cambia el electromagnetismo a la Tierra, y es a donde vemos cómo el Sol entra en una actividad muy importante y cómo a la Tierra le impacta y cómo vienen estos destellos a donde emanan estos campos electromagnéticos, porque ¿qué genera esos campos electromagnéticos? Por sí solos, el núcleo de la Tierra o la interacción con el cosmos, en este caso con el planeta solar. Hoy en día la pregunta más importante es ¿por qué hay civilizaciones viviendo en los volcanes en el mundo intraterrestre? ¿Qué tiene que ver con las culturas antiguas? Como hoy en día la parte militar, tenemos en México un lugar poderosísimo que se llama Tepoztlán, a donde vemos avistamientos de, ya no sé si llamarlos naves, sino son plasmas que interactúan a la velocidad de la luz de lo que pueden captar las cámaras, y hoy en día estamos viendo que ahí hay un lugar de poder. ¿Y poder de qué? ¿De qué energía? ¿Qué se manifiesta? ¿Por qué es un portal? Porque hay actividades ahí de entidades que desconocemos hasta su procedencia, y es más, pudieran ser civilizaciones más antiguas que el ser humano. Bueno, yo quería poner un ejemplo ahorita que estaban hablando de los portales cuando son orgánicos y cuando no lo son. Y al menos, por lo que yo he escuchado, por ejemplo, cuando se habla de la meditación o se habla de forzar, o como la Ouija y muchas otras cosas más, pues en mi caso, pues digo, yo nunca usé nada de eso, pero lo único que puedo decirles es, porque me han preguntado de que cómo le hago para comunicarme con ellos o algo, y como yo decía en la otra entrevista, primero empieza por tu persona, después ya que inspecciones tu persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a poder como contactar con esa similitud de tu persona. Yo lo digo porque mucha gente quiere a fuerzas hacer un contacto, etcétera, pero muchas veces también no sabes ni con qué te topas. Entonces yo lo digo en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando salgo al patio, pues yo ya tengo una certeza. Yo sé que están ahí, yo sé que me están escuchando, etcétera. Entonces yo la interacción, digamos, volteo, saludo y me contestan. Y eso es para mí ya un normal, ¿no? Pero yo lo digo, ¿cómo es que se abren los portales? Y el primer ejercicio que yo puedo, digamos, de alguna manera recomendar sana, vamos a decirlo así, son dos cosas. Una es tu persona, y la segunda es mantener la boca cerrada, para poder comunicarte con ellos y para poder ir entendiendo el tipo de manifestación o el tipo de interacción. Para mí eso es lo principal y lo básico. No tocar la adivinación como las cartas, porque no sabes manejarlas, ¿no? Por decirlo así, el simbolismo, todo lo que significa. Igual la Ouija, pues menos, aunque yo tengo ya, digamos, comunicación, pues ni pensándolo, toco la Ouija. ¿Por qué? Porque ya empiezas a comprender que cuando tú tocas la Ouija o abres esos portales, no tienes un conocimiento ni la fortaleza en tu persona para manejar ese tipo de energías. Eso es lo que yo puedo decir en cuestión de, pues, los portales, ¿no? Hablando de portales. Sí, muy interesante, ¿verdad? Lo que nos dice el compañero Mario. Efectivamente, como comentaba aquí Jesús, hay los portales naturales y los provocados por el ser humano, ya sea de manera tecnológica o este tipo de portales muy simples, ¿verdad? Como la Ouija, ¿verdad? Las cartas. No recomendable la Ouija, aunque por ahí hay una contactada llamada Jane Roberts, que por medio de la Ouija contactó con una entidad que se llama Set, y tiene un compendio, un libro gruesísimo, que se llama Set Habla, de unas informaciones tremendas, déjenme decirlo. Pero no es recomendable, ¿saben por qué? Porque los portales provocados los puede uno abrir consciente o inconscientemente. Lo que nunca se hace es cerrarlos. Siempre cuando se abre un portal provocado hay que cerrarlo. ¿Qué pasa? Juegan la Ouija, juegan al tarot y se van a su casa, mira, queda el portal abierto.
y al rato empiezan con entidades de dormitorio, ¿verdad? Que se subió el muerto, apariciones de duendes en su casa, y empiezan con una fenomenología que ya no pueden dominar, ¿verdad? Ya es muy cierto que esto de los portales naturales es algo ya muy natural en todo el universo. Los hay en el Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio, portales que están en los mismos chakras del planeta, porque el planeta es un ser vivo al igual que el ser humano. Entonces hay que tener cuidado ahí, falta mucho por descubrir al respecto de los provocados. Si uno provocado, ¿con qué entidades queremos contactar, verdad? Si tenemos la voluntad de provocar el tipo de entidades, o podemos contactar con cualquiera, uno benéfico o nocivo para la humanidad. Hay que tener cuidado en esto, no es algo de juego, es lo que les puedo decir ya para ir cerrando. Sí, muchas gracias. A ver. No, pues sí, en definitiva hay que tener cuidado con los canales de comunicación que se emplean, porque pues no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? Nadie ha regresado del otro lado para decirnos en realidad qué hay. Entonces sí, como bien lo menciona Tiberio y los compañeros, pues la recomendación es, si no se sabe manejar este tipo de fuerzas de portales, pues mejor ni tocarlos, ¿no? Esa sería mi recomendación en lo particular, y pues muchas gracias. Sí, pues ya para ir cerrando este programa, pues también hablar de lo que nos dice aquí el compañero, ¿verdad? Eduardo, sí, pues nos comentaba que nadie ha vuelto para contarnos. Bueno, hay casos ya documentados de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y sí nos han contado muchas cosas. Lo que yo quería cerrar aquí con lo del experimento Filadelfia es el hecho de que Bertrand Russell era amigo directo de Albert Einstein, y lo que mismo Albert Einstein dice a la comunidad es que no logró la teoría unificada de la física, que él quería unificar todas las fuerzas en una teoría unificada, ¿no? Que aparentemente le comentó a Bertrand Russell que sí había logrado esta teoría, pero que no la divulgó porque él conocía los riesgos para la humanidad. Entonces, realmente nos queda mucho por conocer, por aprender, y creo que esta propuesta del tema de hoy del experimento Filadelfia todavía da para más. Esa sería mi última conclusión. Muy bien. Bueno, nada más una cuestión, mire, todo esto nos va a traer para la humanidad cuestiones éticas, ¿verdad? De qué hacer con los portales, cuándo abrirlos, cuándo no, y cuestiones filosóficas también, porque se abre una perspectiva tan amplia de qué es nuestro universo, dónde estamos, qué hacemos aquí, para dónde vamos. Todas las cuestiones van a seguir ampliándose con este tipo de conceptos nuevos que estamos manejando. Gracias. Sí, gracias. Creo que hoy en día estamos ante la desclasificación de información. Para mí el proyecto Filadelfia es una desclasificación del gobierno, a donde tratan de dejarlo saber, y especialmente en esa época, en la Guerra Mundial, y tratan de exponer que se puede desmaterializar un barco, su tripulación, y aparecerla en otra parte, y que fue fallido el proyecto en cierta manera. Pero también hoy podemos ver que a través de libros, de películas, de series, nos están dando datos, información muy importante para más o menos nosotros ampliar nuestra mente y dejarnos saber de que, por ejemplo, la película de Interestellaris, a donde puedes llegar a otras dimensiones, viajas en el tiempo y dejas a tu familia, y cuando regresas ya los encuentras viejos y tú puedes regresar en la misma edad con la que te fuiste. Hoy en día toda esta información que tenemos aquí a la mano, hay que analizarla, por qué la desclasifican, para qué la desclasifican, si es que es información real, verídica, o es otra cosa. Hoy en día lo importante detrás de cada libro es analizarlo, leerlo, estudiarlo y no creérselo. Puede haber cosas interesantes, pero lo más importante es que uno saque sus propias conclusiones desde el punto de vista de lo esotérico, que va desde abrir portales con un ritual, con un grupo en específico, con algún tipo de creencia, con todas estas sectas platillistas a donde vas y tienes contactos con entidades, con personajes especiales. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de los lugares más extraordinarios, que es en el desierto del Gobi, en Mongolia, en un lugar que se llama Shambhala. Cuando tú llegas ahí, lo curioso es que dentro de la mitología budista, es un lugar muy retirado. Llegas a Ulaanbaatar, la capital, vas en tren 14 horas y de ahí agarramos todavía unas camionetas que nos llevaron a un lugar donde no hay nada. Y cuando lo único que te encuentras es un templo budista,
Cuando yo llegué ahí, lo primero que nos decían, este es un portal. ¿Cuál era mi creencia o percepción? De, oye, pues voy a llegar a un lugar donde meto mi mano y se desaparece, ¿no? O entro yo y me veo una parte aquí y la otra no. ¿Y cuál fue la cuestión que te dicen? No, aquí tienes que hacer una serie de rituales y hay unos montículos de piedra a donde tienen algunos objetos ritualísticos budistas. Y en el momento que estamos dando la vuelta en ese círculo, una persona se me acerca y me dice algo de alguien que venía conmigo. Y lo que me dice es que se sintió mal esa persona. Y cuando me da esa información, viene a mi mente un momento donde toda mi vida pasó en un segundo así de... pero impresionante, y me sentí fuera del tiempo. Y yo dije, para mí esta es como una experiencia previa a entrar a un portal, a donde qué tengo de mi mente que me permite y no me lo permite, qué es mi concepto, qué es mi prejuicio, mi juicio anticipado, y si eso es lo que te dicen. Hay un libro que se llama El monje de El Portal, a donde él estuvo muchos años meditando y él entró a ese lugar, y por eso mismo es que hay un templo budista, y él peleaba con entidades que lo probaban a él para ver si podía tener acceso ahí. El gran maestro con el que yo fui, que se llama Glenn Mullen, que es un tibetólogo canadiense que fue iniciado con los monjes tibetanos, que él fue el que me invitó. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar, me dice él, es que no solo existe un Shambhala, no existe solamente un portal, ahí hay aproximadamente 14 puertas dimensionales y son movibles, y todo depende del nivel de conciencia de la persona para poder tener acceso. Entonces la pregunta es, y lo dejamos para otro programa, ¿qué tanto tu conciencia, tu mente, qué condicionamientos tienes, tu parte biológica, electromagnética, te permite acceder a eso? Y lo más importante, ya entraste, puedes salir, puedes regresar, y si ahora regresaste, eres igual o diferente como la persona que entraste. Así que, amigos, nos encontramos en el programa de 4 desmenuzando el contacto extraterrestre. Esperamos. Ahora sí que aquí con Jesús, Tiberio y señor Miguel Segura, y ahorita de invitado aquí a a Ed Maussan, y pues ahora sí que esperamos que nos vuelva otra vez a visitar aquí. Y bueno, pues ahora sí que nos vemos a la próxima. Gracias. Dejen su like, amigos. Gracias. Bien, súper interesante eso, ¿Qué tal nos fuimos del Filadelfia a los portales? Muy bien.